Karen Souza. Y canta música electrónica también. Me sopla acá Marcelo Fernández. Así que es realmente una versión, la primera vez que escucho esta versión de el éxito de 10cc a través de la voz impresionante de esta cantante argentina de jazz de nombre Karen, con K de kilo, Souza, de apellido portugués más o menos. Y bueno, hace también mucho bossa nova ella. Hace mucho bossa nova, así que qué lindo tema. Bueno, esto le gusta a Víctor Pavón también. ¿Te gusta este tipo de música, Víctor Pavón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto compartir contigo, por supuesto. Sigue ahí de fondo Karen Souza. ¿Te gusta este tipo de música? No, la música es fundamental. La música es la forma en que nosotros nos conectamos con nuestro espíritu. ¿Ah, sí? Es la forma que nos conectamos finalmente con la cultura. Y todo tipo de música siempre es importante, de acuerdo a los gustos, por supuesto, de cada uno. ¿Qué te pareció lo de Bocelli, por ejemplo? Extraordinario. Andrea Bocelli. Fuera de cámara sobre Andrea Bocelli. 65 años, un hombre ciego que llegó a lo más encumbrado realmente de su carrera. Sí. ¿Cómo que dijiste vos? A veces uno como que todos son iguales aparentemente en este mundo nuestro. Sí, se dice que las personas somos imprescindibles. Sí. O sea, que obviamente no somos imprescindibles. No somos imprescindibles, somos prescindibles. Pero hay personas que de algún modo u otro tienen una marca personal que tarda varias generaciones en volver esa persona. Dejan una huella, dejan un legado, no una herencia, un legado, es la diferencia. La herencia pues es algo patrimonial, pero el legado es como un sello caracterizado por su profesionalismo, por sus ideas, por su don de gente, etcétera. Y vos vas a dejar legado también. Y espero que sí. Estás porque dejando. Herencia no. O sea, tengo algunos libros, ¿verdad? Una biblioteca importante. Esa va a ser mi herencia. Pero el legado creo que sí. Vos sabés que eso nos dijo papá a los 10 hermanos. Mi legado son los libros, los libros, sí. Mi papá la pequeña biblioteca que yo fui acuñando a lo largo de mi vida, de mi carrera. Ese va a ser mi legado, y también la profesión que ustedes tienen, cada uno de ustedes. Y eso es un legado. Es algo que está dentro de nosotros mismos y que nadie ya nos puede sacar. Podemos estar en la pobreza, en la riqueza, enfermos, sanos, pero eso ya está dentro de nosotros mismos. Y bueno, es inmanente. Qué lindo, inmanente. Bueno, él justamente acompañó, y con mamá, por supuesto, el desarrollo formativo de cada uno de nosotros, digamos. Entonces, él nos legaba eso, ¿verdad? Y sus pocos libros. Extraordinario. Y lo que Eso también es importante, Bruno, lo que está diciendo. Pocos libros. Porque no se trata de tener muchos libros, sino que de tener los libros que uno realmente alguna vez leyó o lo toma en cuenta para consulta. No necesariamente tener que tener una biblioteca de 30.000 o 20.000 volúmenes. Con tener una biblioteca de 200 libros, 100 libros ya es suficiente. Bueno, él tenía, por ejemplo, tenía 2 libros, uno de Ortega y otro de Gasset. No, esto para romper el hielo, ¿no? Y sí, estos dos famosos españoles decían. Bueno, querido, no, pero lo recordamos al padre. ¿Quién no se acuerda de su progenitor? Por supuesto. Hay que cumplir el 4º mandamiento. A ver qué dice. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí. Eso hay que honrarles siempre, recordarles cada tanto. Eso es muy importante, porque al final y al cabo ese legado de alguna manera nos marca a nosotros y nos hace como seguir un camino que obviamente ellos en su momento abrieron y que nosotros tenemos que seguir. Sí, bueno, y Víctor Pavón está abriendo caminos y también deja huellas. Él dice que no, pero yo digo que sí, porque esa dedicación y ese esfuerzo que también implica una dedicación, una entrega a través de cada uno de sus artículos, de cada uno de sus trabajos de investigación, eso denota no solamente sabiduría
denota nobleza, denota patriotismo y denota esfuerzo, evidentemente, porque como solemos decir, nadie nos regala nada. Nosotros tenemos que, el Dios, el Señor, el Todopoderoso que está allá arriba, nos brinda lo máximo, lo mágico que es la vida. La vida es un milagro, la vida, y depende de nosotros en empezar a comportarnos para ir, digamos, formándonos y celebrando la vida a través de nuestros logros, de nuestras hazañas, llegando a las metas que nos propusimos y concretándolas y ese tipo de cosas. ¿Te parece? Totalmente. Hay 3 cosas en la vida que hay que tener, Bruno: motivación, talento y tiempo. No era amor, dinero y... ¿cómo es? También eso, pero en realidad es la motivación, el talento y el tiempo, entre los cuales, entre esos 3, el talento obviamente es importante, pero la motivación implica un entusiasmo importante por querer hacer las cosas. Tu entusiasmo por querer perfeccionar tu obra, que es tu trabajo, hace que vos busques y vayas siendo cada vez más talentoso. Y eso se refleja en tu audiencia, se refleja en la gente que te conocemos y te vemos como una persona que permanentemente busca perfeccionarse. Y eso significa que vos le respetás a tu audiencia. No lo haces nomás así, el famoso peixante, como se dice muchas veces. Estás tirando demasiado. No, pero es la verdad. Demasiadas cosas positivas e inmerecidas, pero te agradezco. Salud, dinero y amor, pues se suele decir. También, desde luego. Pues esas son cosas muy comunes. Muy triviales. Lo que hay que tener es motivación, talento y tiempo. Claro. Y decime, ayer estuve yo con... siempre es importante tenerlo al Duque de Areguá, porque sí, salud, dinero y amor, motivación, talento y tiempo. Qué lindo, che. Y el tiempo que se desperdicia se va nomás ya. Así mismo. El factor tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Sí. Se va en un pestañeo. En un pestañeo. Eso ya no vuelve más. Por eso tenemos que siempre tomar en cuenta que el tiempo hay que aprovecharlo. Hay unas imágenes que las envié a José Ayala, el caro colaborador, uno de ellos acá nuestro, imágenes de el domingo ahí en la principal arteria paulista, con miles y millones, se podría decir de personas. Ahí están esas imágenes a pantalla completa, a ver si las podemos... creo que a pantalla completa o más o menos. Si pones de vuelta desde el arranque del reloj, porque ahí indica ese reloj, a ver, eso, poné de vuelta porque no se vio muy bien ese reloj. 14:36, 25 de febrero, ahí está. ¿Qué ocurría en Sao Paulo? El mar de gente, la rúa principal, la calle principal, la avenida Paulista, que es la más imponente, importante de la ciudad más poblada de Brasil y de Latinoamérica. Decenas de miles de personas se manifestaban contra la inelegibilidad de Bolsonaro, dice. Inelegibilidad de así mismo Bolsonaro. Sí, el Tribunal Supremo del Brasil le aplicó la pena más dura que se puede hacer contra un ciudadano, que es la capitis diminutio, ¿sí? Que significa sacarle su potestad de convertirse o de candidatarse para un cargo público. Más todavía para una persona como Jair Bolsonaro, que fue expresidente y que tiene la adhesión popular de miles y millones de personas en todo ese hermoso país del Brasil. Bueno, pero por otro lado, ayer, y con estas imágenes, ayer lo tuvimos acá al Duque de Areguá, a quien también respetamos por su sapiencia en muchos aspectos y sus análisis. Y respecto a Brasil, y mostrándole estas imágenes, él dijo, bueno, esa es una realidad que puede leerse como algo de la calle, del pueblo,
pero eso no quiere decir que la economía brasileña no vaya a vapor batiente. El Brasil no se apea de ese caballo ya marcado de su economía, y además dijo que a través de nuevos sistemas generadores de energía en 15 o 20 años Brasil va a tener 5 represas de Itaipú generando nuevas órdenes energéticas para ese enorme país de 220 o 30 millones de personas. Pero consultando esto de ayer del Duque con Víctor Pavón, hoy él nos dice que hay una suerte de proceso de recesión en Brasil. ¿Cómo se entiende entonces? Así mismo. Bueno, hay dos cuestiones allí, Bruno. Una, es cierto, Brasil está constituyéndose en un bastión energético a nivel sudamericano. Y eso es porque las regulaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, especialmente en la época de Bolsonaro, lograron que pueda ingresar el capital privado, y de esa manera se van a crear más represas. Eso es algo muy importante. Por eso es que Lula, el gobierno de Lula, está deseando poner la tarifa de Itaipú con relación a Paraguay la más baja posible, porque le conviene para que la economía pueda dinamizarse, y de esa manera ese excedente que se vende en el mercado brasileño pueda venderse al mejor postor. Y obviamente eso va a hacer Brasil. Pero Brasil al mismo tiempo está entrando en un proceso recesivo, que es lo que todas las economías mundiales van a entrar a partir del año 2025, porque Brasil, a diferencia de otros países, lamentablemente está retrotrayendo algunas reformas que había llevado a cabo, en este caso el presidente Bolsonaro. Sí. Y en consecuencia Brasil vuelve otra vez con la teoría neo-keynesiana de la demanda agregada, de más gasto público, especialmente a través de más presencia del Estado en los mercados, y eso obviamente lo va a llevar a un proceso recesivo. Bueno, la inflación en Brasil, desde la perspectiva económica, mantiene la tendencia a la baja en enero y se sitúa en el 4,51% interanual. Sí, es una buena inflación. Es más o menos lo que tenemos nosotros. La buena inflación, sí, es similar a lo que tiene... Salvando las distancias. Pero este es el problema que está teniendo Brasil, Bruno. Brasil no es que esté mal hoy, pero las predicciones, de acuerdo a las políticas económicas que están llevando a cabo, lo pueden llevar a un proceso recesivo. De hecho, está entrando en una suerte de contracción económica, porque primero hay una ralentización, una disminución obviamente de la actividad económica, y luego ya viene el ciclo recesivo, que es la de no crecer durante 2 trimestres consecutivos, y ahí viene la recesión. Brasil, desde luego, es un país gigantesco, es un país extraordinariamente con un potencial económico. En consecuencia, ellos tienen una gran ventaja que nosotros no tenemos. En primer lugar, ellos hicieron una reforma en el sector eléctrico. El mercado, por ejemplo, del sector eléctrico en el Brasil es uno de los más modernos. No es igual que los Estados Unidos, pero es a nivel, digamos, regional, es uno de los mejores. Bueno, pero justamente esa es la diferencia que apuntó respecto a Paraguay ayer el Duque de Areguá, Brasil respecto a Paraguay, de que a pesar de todas estas manifestaciones con miles de personas en contra del actual gobierno de Lula en las calles de Sao Paulo, no para la economía, por cuerda separada funciona, dice él. Y en el caso nuestro acá, salvando las distancias, es toda una melange, porque la política se mezcla con la economía. Totalmente. Y entonces se pierde el norte y no se sabe quién estira más qué cosa. No sé si me explico. Claro, mira, cuando la política se entromete con los agentes económicos, llámese los individuos y las empresas y las familias, entonces lo que tenemos es un estadio de incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la negociación de la tarifa de Itaipú entre Paraguay y Brasil? Lo que se está pretendiendo es que Paraguay quiere seguir recibiendo... Se empecina en alzar y mantener alta su tarifa en Itaipú. Así mismo, exactamente. Entonces los gastos que se llaman medioambientales, que cree el actual gobierno van a poder seguir sosteniendo con una tarifa alta,
Lo mismo se puede tener si nosotros pudiéramos vender nuestro excedente a través de una comercializadora. Esos gastos medioambientales. Siempre hablamos. ¿Cómo no se llega a la famosa? No se llega porque lamentablemente mucha gente en el gobierno pretende seguir manteniendo a la ANDE. Y la ANDE es una entidad deficitaria, monopólica, que no permite que haya una comercializadora. O sea, que no solamente la ANDE, sino que el mismo Congreso. Entonces, yo lo que le pido es al gobierno actual que, teniendo la mayoría que hoy tiene y que sabemos que lo tiene, pues que insista en establecer el proceso de desmonopolización del sector eléctrico a través de esa comercializadora, porque la comercializadora que nosotros podamos tener acá en el Paraguay va a hacer que nosotros podamos comerciar a un precio de mercado. La palabra lo dice, tanto a Argentina, al Brasil y al mismo Paraguay, porque más empresas van a venir al Paraguay. ¿Y cuál sería el precio? ¿Cuál sería el precio justo? Y el que establecen las partes, no es el costo. Si fuera por el costo, estamos hablando, Bruno, por ejemplo, el costo de este vaso, si es 1.000, no significa que ese es su precio. Este vaso puede valer 100 guaraníes y su costo puede ser 1.000. Desde luego que la empresa que haga eso va a tener un problema, ¿verdad? Va a tener un problema de rentabilidad. El precio es una valoración subjetiva que las partes hacen. Ese es uno de los más grandes logros de la escuela, especialmente austríaca de economía, y especialmente la escuela de Salamanca en España, que ya establecieron hace muchos años que el precio es una relación recíproca de acuerdo entre las partes, donde cada uno, de acuerdo a sus necesidades y gustos, establece cuál y cuánto vale algo. Un vaso de agua, por ejemplo, en el desierto, puede valer 1.000.000 de guaraníes. ¿Por qué? Porque vos estarías dispuesto a comprar ese vaso de agua porque obviamente tenés sed. Porque es tu valoración subjetiva le hace colocar ese precio. Y bueno, y la ANDE debe a Itaipú 101 millones de dólares por facturas no saldadas entre octubre y diciembre del 2023. Estamos ya en estamos en los días finales de febrero. Se termina este segundo mes tan rápidamente ya. Comienza el tercer mes, creo que el viernes comienza. El viernes 1 de marzo, Día de los Héroes. A propósito de los héroes. Vamos a recordar ¿quiénes son los la inmolación héroes? del mariscal López, Francisco Solano López. Decime, ¿quiénes son los héroes hoy acá en nuestro país, en este presente? Nosotros tenemos héroes anónimos. ¿Quiénes son los héroes? Los héroes anónimos son las personas que todos los días se van a trabajar y llevan el pan a sus hogares. Son la gente del mercado 4, del mercado de abasto. Son los banqueros, son los comerciantes. Son todas las personas que, no teniendo ningún beneficio o privilegio por parte del Estado, hacen un mejor país. Son los productores del campo, son los agricultores, son los ganaderos, son los productores. Y esa es la gente que realmente se merece el mote de ser héroe. En la guerra, de luego, tenemos héroes, como lo fueron nuestros héroes de la guerra de la Triple Alianza o en la guerra del Chaco. Tuvimos héroes civiles como José P. Ullari, como Eligio Ayala, Eusebio Ayala. Pero también hoy los héroes son anónimos porque están por todos lados. Son los que hoy no tienen ningún tipo de protección social, entre comillas. Son los informales. Son los que están en el mercado y todos los días se buscan finalmente lograr colocar sus productos y establecer mejores servicios para la gente. Esos son los héroes. Bueno, Daniel Ríos, yendo al tema anterior, dice que la importancia de Itaipú para Brasil va disminuyendo según este investigador. El gran cambio respecto a las negociaciones anteriores, como cuando se firmó el Tratado de Itaipú allá por 1973, es que la importancia relativa de Itaipú en Brasil va disminuyendo cada vez más debido a que el vecino país tiene formas de reemplazar las energías o la energía de Itaipú. Ya decíamos, sostiene este investigador Daniel Ríos, que es investigador del Grupo Investigación de Sistemas Energéticos, GISE, de la Universidad Nacional de Asunción.
Él sostiene en el contexto de las negociaciones para definir la tarifa por la potencia del año en curso. Tiene toda la razón el investigador Daniel Ríos. Tiene toda la razón, porque es lo que estaba diciendo. No se lo puede traer él acá. Él vino creo que un par de veces hace mucho. Sí, ¿Por qué no lo traes acá? Porque Brasil fue capaz de establecer reglas claras de desregulación en el mercado eléctrico. Entonces, la afluencia de mercados y de capitales que vengan a colocar en la generación, en la distribución y en la comercialización es tan grande que obviamente Itaipú se convierte en una represa más. Ya no solamente abastece al estado de San Pablo solamente Itaipú, sino que hay otras represas que se encuentran cerca del mismo estado de Paraná, en el estado de San Pablo. Hay como 50. Que ya están, desde luego. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado está desregulado. No hay un ente estatal que le ponga cada vez más burocracia, cada vez más costo para poder entrar en el negocio. Acá la ANDE te coloca lleno de requisitos para que no seas vos el competidor de la ANDE. La pregunta nomás es, ¿la ANDE funciona bien para la gente o no? Y la respuesta es no. Por supuesto. Hace poco vos hiciste un hermoso editorial acá, Bruno, cuando justamente se cortaba el servicio de la energía eléctrica. Sí, ayer otra vez se cortaba. Y eso es porque la ANDE no es capaz de generar la inmensa cantidad de capitales y de dinero para invertir en generación, en distribución y en la comercialización de la energía eléctrica. Eso vale y hay que hacer mucha inversión. Paraguay tiene un rezago, un atraso de casi 40 años en el sector eléctrico. Y esa sí es una tarea que esperaría yo y deseo que el gobierno lo lleve a cabo, porque tiene una mayoría importante en el Congreso. Y Brasil bate récord de expansión de la energía solar en el 2023. También, claro. Y nosotros con tanto sol no podemos generar energía solar. Nosotros tenemos que utilizar todos los recursos. ¿Y qué nos falta? Nosotros lo que no tenemos que hacer es que el Estado le subsidie, por ejemplo, a la energía eólica, a la energía que se produce por el viento o por el sol. Tenemos que dejar que el mercado vaya decidiendo. Ahora, lo que sabemos, Bruno, es que en términos de energía renovable y limpia, en el Paraguay, tomando en cuenta el río, especialmente Paraná, ¿verdad? Nosotros podemos construir 3 a 4 hidroeléctricas más. Y eso es algo extraordinario. ¿Y por qué ya no se hizo eso? El gobierno tiene ahora un proyecto de construir una nueva hidroeléctrica. ¿Sí? Pero si nosotros dejáramos que todas esas construcciones de generación de energía pueda venir rápidamente el capital privado, sin todas estas cuestiones que le pone, las trabas que le pone la ANDE, yo te puedo asegurar que la ANDE va a ser desplazada. Entonces los estatistas que están en el gobierno, desde luego que no quieren que la ANDE sea desplazada, porque ahí hay muchos negocios de por medio, llámese licitaciones. Esa cuestión de la fotovoltaica que pusiste ahí recién, ¿qué pasó? ¿Te cansaste? Brasil bate récord de expansión de la energía solar 2023 y después dijiste algo más. A ver, de fotovoltaico es con la construcción de plantas fotovoltaicas y eólicas, la matriz eléctrica brasileña alcanzó el 83,79% de fuentes renovables y es una referencia internacional esto. Sí, esto es muy importante. Y nosotros no podemos hacer pero esto. Pero claro, nosotros podemos hacerlo, pero perfectamente. ¿Y qué nos falta? Y son las ideas equivocadas del estatismo. Y obviamente los intereses que produce el estatismo. Si el estatismo te da muchos beneficios, desde luego, ¿verdad? Que no son beneficios precisamente muy santos, entonces de luego vos no vas a tocar la presencia del Estado, porque el Estado te permite, a través de ese monopolio de la ANDE, contar con los privilegios que se denominan, que están en las licitaciones amañadas muchas veces, lamentablemente, donde algo que sale 10, finalmente el contribuyente lo llega a pagar por 50. Bueno, Paraguay se empecina, como bien decíamos, en sostener y mantener su tarifa elevadamente, ¿verdad?, respecto a Itaipú. Y Brasil piensa todo lo contrario. Claro, porque Brasil se quiere convertir en el máximo exportador de energía a nivel regional.
Porque Uruguay tiene problemas, Brasil está con problemas, Chile está con problemas, Bolivia está con problemas. Entonces, la matriz energética que vos acabas de leer, 83% de fuentes renovables, donde obviamente la energía eléctrica producida por la hidroeléctrica son una de las más importantes, le permite al Brasil no solamente consumir en su mercado interno, sino que también a nivel internacional. Y eso Paraguay puede hacerlo. Con 7 millones de habitantes, nosotros no deberíamos tener ya, por ejemplo, vehículos que se muevan solamente a gasoil. Podríamos tener vehículos eléctricos, pero no vehículos eléctricos de la Agenda 2030. Donde viene subsidiada para desplazarle a través de la presencia del Estado a los vehículos de gasoil. No, que el mercado vaya decidiendo qué tipo de vehículos, qué tipo de trenes vamos a tener. Regadíos artificiales, transporte público, que sea todo eléctrico, porque Paraguay es como la Kuwait en cuanto se refiere a energía eléctrica. Per cápita somos el país con mayor capacidad de energía eléctrica a nivel mundial, porque somos 7 millones de habitantes, somos muy pocos. Pero 5.000 funcionarios de la ANDE nos manejan. Y sí, y más todavía. Y ahí te puede estar el problema, Bruno. Cuando el estatismo hace prevalecer y le colocamos en el pedestal al Estado, los funcionarios públicos que reciben beneficios siempre van a encontrar una excusa para dilatar las reformas. Por eso que tenemos estas 40 años de rezago. Estamos en el 2024. Y ya estamos en el 2024. ¿Qué más se espera? Yo creo que si el presidente Santiago Peña se decide a hacer la reforma del sector eléctrico, yo te puedo asegurar que va a quedar como un gran presidente, realmente. ¿Sabes por qué? Porque la energía eléctrica, la matriz, la energía eléctrica, es la que produce inversiones, empleos, y aumenta los salarios de los trabajadores. Bueno, rápidamente, ¿y qué pasos hay que dar concretamente para que, digamos, ascendamos a ese estadio que vos estás dibujando? ¿Qué necesitamos? Y lo que necesitamos concretamente, lo que necesitamos es que el gobierno entienda que tiene que salir del estatismo emergente que todavía subsiste lamentablemente en muchos funcionarios y decidirse por un programa de reforma en el sector eléctrico donde se pueda tener una comercializadora que pueda vender al mercado nacional e internacional nuestro excedente y por supuesto utilizarlo también para el comercio y la industria dentro de nuestro territorio. Pero no podemos hacerlo porque la ANDE impide que haya esa multiplicación de inversiones. ¿Por qué impide? Y porque sencillamente te coloca cada vez más restricciones y no puede hacer las inversiones. ¿Por qué vos tenés los cortes acá en electricidad? Porque no hay suficientes inversiones. ¿Por qué tenés que tener tu propio generador? Porque no hay suficientes inversiones. La inversión en el sector eléctrico es fundamental. Uno paga la ANDE y además tiene que tener un generador que cuesta dinero. Y eso se llama un robo, que es lo que decía el gran pensador francés Frédéric Bastiat, el robo legalizado. Ese robo está legalizado. ¿Vos te imaginas? Vaya contradicción, vaya paradoja. Robo legalizado, porque el robo pues no puede estar legalizado. Claro. Pero solamente el Estado puede y es capaz de generar el robo legalizado. Qué notable, che. Y en la parte interna, territorial, nosotros tenemos ya las conexiones como para, llegado el momento, poder exportar nuestra energía, ¿o qué nos falta? Nos falta justamente hacer inversión en el sector de distribución y comercialización. Bueno, y eso nosotros exportamos una parte de nuestra energía. Sí. Por ejemplo, acá a Misiones, me estoy refiriendo a Misiones Argentina, parte al Uruguay en su momento, pero nosotros no lo podemos hacer porque para eso se necesitan muchas inversiones para hacer las conexiones correspondientes. ¿Y por qué ya en tantos años, creo que 35 años de funcionamiento de Itaipú, ya no se planeó esto, planificó esto, ya no se concretó esto? Y porque es muy sencillo. Si debajo de la mesa vos recibí un portafolio de $30,000 mensuales y tenés que elegir entre recibir tu sueldo y ese 30,000 y solamente tu sueldo, pues obviamente vas a preferir también recibir el portafolio debajo de la mesa. Y eso es el estatismo. El estatismo crea privilegios. Crea una nueva sociedad lamentablemente de privilegiados.
Y el problema del Paraguay es un estatismo que no se va del todo. Por eso nosotros, teniendo 7 millones de habitantes, no podemos aprovechar, por ejemplo, precisamente nuestra gran capacidad en generar energía limpia. Es una energía limpia. Los europeos, por ejemplo, no tendrían, y ellos nos tienen envidia de que hecho. Tiene que ser barata también. Y lógico, tiene que ser, para que sea barata tiene que haber competencia. Sí, tiene que haber competencia. Porque si solamente José te provee, por ejemplo, el papel que vos comprás, de luego él te va a colocar un precio muy alto probablemente, que no va a inclusive puede perjudicarte a vos. Cierto, José, cierto. Pero si José, Emanuel y Víctor te empiezan a vender el papel y otros más, yo te puedo asegurar que ese papel que antes salía 100, ahora probablemente va a salir 50. Bueno, espectacular. Eso es la economía de mercado. Y debemos, economía de mercado, y debemos alejarnos de la idea neokeynesiana o keynesiana. Dijo en su último artículo de La Nación, ¿verdad? La Nación. Aquí el economista y abogado. Falta el diario de La Nación acá en esta mesa de paso. Sí, hace falta. Pero hay que hablarle a los directivos. No puede ser que a nosotros la mesa nadie de Bruno Massimo a nosotros nadie nos regala nada acá. Pero compramos, no hay ningún problema si podemos comprar. Y esto de alejarnos de la idea neo-keynesiana, a ver cómo se explica. La idea neo-keynesiana es una idea que fue establecida por un economista que se llama John Maynard Keynes, que escribió un libro en el año 1936. John Maynard Keynes. Él escribió ese libro diciendo que cuando el ser humano no tiene el animal spirits, él decía, cuando el empresario ya no tiene ganas de invertir, entonces lo que tiene que haber es una ayuda del Estado. Lo que Keynes nunca se preguntó es por qué el empresario no tiene más ganas de invertir. Porque obviamente le están impidiendo a través de regulaciones sobre costos, etcétera, para seguir invirtiendo. ¿Cómo vas a seguir invirtiendo en un país si vos tenés que estar pagando el impuesto a la renta personal y también el impuesto a la renta empresarial? Hay una duplicación, eso es inconstitucional. Se tiene que pagar en todo caso un solo impuesto, y para mí no debería existir el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal es un robo. Y eso rige acá. Lo que pasa es que tenemos la ventaja, por decirlo así, que es del 10%. En Europa el impuesto a la renta personal es del 42%. Entonces, pero nosotros no podemos hacer lo que hace Europa, porque Europa está constituido por países muy ricos. Milton Friedman, Nobel de Economía, decía una gran verdad, Bruno. No hagan ustedes, los países pobres, lo que hoy hacen los países ricos. Hagan lo que hicieron para volverse ricos. Bajos impuestos, bajas regulaciones, dejar que el capital pueda moverse, que los jóvenes puedan encontrar empleo, y si no pueden estar en ese trabajo, pues que salgan rápidamente, porque el trabajador no es esclavo del patrón ni del empleador. El trabajador puede ir a buscar otro trabajo, pero para que exista otro trabajo tienen que surgir más empresarios, más empresas, y esa es la economía de mercado. Y el neo-keynesianismo le sirvió un anillo al dedo a los políticos. ¿Por qué? Porque le permite a los políticos y burócratas tener más gasto público en lugar de que la gente decida sobre su propio dinero. Bueno, este promotor, que es el principal, es el economista inglés John Maynard Keynes, que escribió su obra muy importante, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Así se llama su obra. Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Hablando de interés, Paraguay debe a organismos internacionales por préstamos realizados más de 17.000 millones de dólares, y de interés anualmente se paga solamente la friolera de 1.000 millones de dólares. Sí. ¿No es excesivo todo esto? Y para mí es excesivo, porque esta política de endeudamiento que hoy tenemos se tiene que también terminar. Así como tenemos que hacer la reforma en el sector eléctrico, la reforma en el sector laboral y la reforma de luego, como se hizo bien ahora con el sistema previsional de las cajas estatales que está haciendo este gobierno. Este gobierno tiene que entender que este modelo de endeudamiento tenemos que terminar, porque ya estamos llegando, Bruno, a casi el 40% del Producto Interno Bruto. De cada 100 guaraníes que se producen en el Paraguay, 40 se destinan al pago de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hacer, por supuesto, más rutas, más puentes, porque Paraguay tiene un rezago en obras públicas. Pero eso no significa que lo tenga que poner, ese dinero no tenga que poner el Estado, hipotecando el futuro de las generaciones más jóvenes, porque los jóvenes son los que van a pagar esa deuda, los que hoy tienen 15 y 10 años. Entonces es inmoral, de paso, también hacerle pagar a los más jóvenes por algo que el sector privado bien podría hacer. ¿Y cómo se recupera ese dinero? Y muy sencillo, a través de los peajes. El que lo usa, lo paga. ¿Por qué una persona que nunca va a usar ese pequeño puente o esa ruta va a tener que estar pagando durante toda su vida, y su generación, la posterior, va a tener que seguir pagando? No, pues que se hagan los puentes, que se hagan los alcantarillados, pero que lo haga la empresa y le cobre a los que usen. Y esa es la forma de salir de este atolladero. ¿Por qué? Porque si vos calculás bien, Bruno, nosotros, si tuviéramos que corregir el rezago en obras públicas, tendríamos que llegar al 80% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. De cada 100, 80 tendría que destinarse a la deuda. Y eso no está bien. Y no está bien porque significa que el Estado, para poder financiar esas obras, te saca parte de tu dinero para establecer esas obras. No estoy diciendo que no hay que hacer las obras, hay que hacer las obras, pero la forma de financiamiento hay que cambiar. Decime, ¿la ciudadanía sabe lo que vos estás explicando? ¿Entiende la ciudadanía lo que vos Yo creo que sí. Tenemos que seguir insistiendo. No en el sentido de que no se te entienda, sino este proceso, digamos, esta historia que se vive cotidianamente desde el prisma económico-financiero, la ciudadanía, el señor que camina por la vereda, por la calle, ¿sabe de qué se trata? Y yo creo que hay todavía mucha desinformación, porque en el Paraguay hay mucho estatismo. Desde el doctor Francia, que estableció la idea de las estancias de la patria, que estatizó todas las propiedades, por cierto, ¿verdad? Y que no fue cambiada durante mucho tiempo. La gente en el Paraguay no sabe lo que es la filosofía de la libertad. A diferencia de Argentina, que con Juan Bautista Alberdi, sí, ellos tuvieron un apogeo pero extraordinario, y que le dio la capacidad de convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Paraguay, si nosotros analizamos bien, desde 1813, cuando viene la primera dictadura del doctor Francia, ya empezó una era estatista. Excepto con la Constitución de 1870, que fue una constitución muy buena y la mejor para mí. Pero eso, lamentablemente, en 1904, cuando vino la Revolución Liberal, las peleas entre facciones, el Partido Colorado y el Partido Liberal, lamentablemente eso hace que no haya predecibilidad y no haya seguridad. Y las inversiones, en vez de venir al Paraguay, se iban a la Argentina. Así es. Esa es la historia económica y política del Paraguay. Y hay que entender, el paraguayo no es que sea haragán, no tiene incentivos para poder progresar. Pese a ello, hay que ser sinceros, nosotros hicimos muchos avances en el sector agropecuario, por ejemplo. Somos cuarto a nivel de soja, somos segundo a nivel de la carne. Estoy hablando de exportación de nuestros commodities. ¿El trigo? El trigo, estamos entre los 12 primeros a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que también hacemos bien las cosas. Pero vos te imaginás, Bruno, qué pérdida de oportunidades. Es como un vehículo que vos tenés, un Ferrari que tiene caja séptima, y vos usás siempre en caja segunda. Claro. Lógicamente, ¿verdad? Lo que es gastás más combustible y te vas más despacio, pudiendo irte en caja séptima. Y bueno, ya que hablaste de la Argentina, vamos a la Argentina. Un fiscal pide aumentar a 12 años la pena para Cristina Fernández por corrupción. ¿Vos decís que esta pobre señora va a tener que ir a la cárcel alguna vez? Y yo creo que sí, porque las pruebas cada vez son más contundentes contra ella, ¿verdad? ¿Ah, sí? Las pruebas son fundamentales en todo proceso, ¿verdad? Pero si ella ya no está en el gobierno. No, el hecho delictivo sucedió, y eso se tiene que no tiene, digamos, una caducidad ni tampoco prescribe. Ah, sí. A menos que obviamente lo hagan prescribir a propósito, que también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero en este caso no. En el 2022, en diciembre, la condenaron a 6 años y ahora solicitan 12 años para Cristina Fernández por corrupción. 12 años de cárcel. Bueno, algo que quieras agregar, querido. Esto de lo ocurrido ayer en el Parlamento húngaro, que aprueba el ingreso de Suecia a la OTAN. No sé si vos estás al tanto de esto. Escuché algo. Impresionante esto de
El Parlamento de Hungría aprobó el ingreso de Suecia en la OTAN, superando el último obstáculo para adhesión de ese país. Y ahora creo que hay... ¿Cuántos países está conformado la OTAN? Ahora de 32 países, claro, con la presencia de Suecia. Y la OTAN es un organismo que, digamos, sugiere, ¿cómo se llama? Es el depositario del Tratado del Atlántico Norte y bueno, que donde hace el mayor financiador es Estados Unidos. Sí, y protege a todos esos países. Y alguno de estos países es atacado. Estos 32 se ponen en contra del atacante, digamos. Totalmente. Pero hay que entender un poco, el tema de fondo no es la OTAN, el tema de fondo es la UE, la Unión Europea. Unión Europea. Hoy en día, Bruno, sí, es muy importante entender que esta sublevación que están haciendo los agricultores y los ganaderos en España, ayer por ejemplo cerraron prácticamente Madrid, la vez pasada fue en Alemania, también fue en Francia, etcétera, implica que la Unión Europea como organización es una organización tan burocrática que quiere aplicar lo que se llama la ODS de la agenda climática. Por eso los europeos se están sublevando. O sea, el problema no son los europeos, el problema es la Unión Europea. Y eso es un problema para el mundo. Para Paraguay es un problema porque la Unión Europea, por ejemplo, cuando aprobó el año pasado su reglamento 1115, la 1115, le estableció tantos parámetros, tantas exigencias burocráticas, que prácticamente nosotros no vamos a poder poner nuestros productos en la Unión Europea y ellos quieren colocar todos sus productos por este lado. Tiene que haber un mecanismo de reciprocidad. Bueno, pero ¿se va a dar ese nexo entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, o no? Y así como estamos, yo creo que no se va a dar, porque para que se pueda aprobar un tratado entre la UE y el Mercosur se requiere en la Unión Europea la aprobación por unanimidad de todos los estados partes. Francia, por ejemplo, ya está dispuesta a no aprobar. Directamente. Claro, porque ellos se ven constreñidos al ingreso de los productos sudamericanos, y cuando la propia Unión Europea no le impida a ellos producir la cantidad y la calidad de productos que bien podrían hacerlo. Lo que está pasando en la Unión Europea es interesantísimo desde el punto de vista histórico y político y económico, Bruno. Porque ahí lo que está ocurriendo es que el europeo común, el agricultor, el productor primario, ya está cansado del colectivismo, del estatismo de la Unión Europea. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la Unión Europea? Subvencionarle todavía más, darle más subsidio, cuando que en realidad es el subsidio el que le está perjudicando al europeo, porque al recibir más dinero, él ya no tiene capacidad de innovar y de competir dentro de ese gran mercado, porque todos de alguna manera están siendo controlados por el Estado. Bueno, eso está cansado el europeo. Y eso es lo que dijo más o menos Casian Peña la otra vez, ¿no te parece? Totalmente, yo lo escuché, el excelente. A ver, ¿qué te pareció el análisis? Pero le felicito, se nota que es un joven muy preparado. Sí. Yo escuché y me gustan mucho sus intervenciones, y dijo algo que realmente es muy importante tomar en cuenta, que yo ya había dicho también en uno de mis artículos anteriormente. Europa, Alemania, que es la locomotora de Europa, siempre está entrando en recesión. De hecho, ya entró en recesión. También Alemania. Cuando Alemania entra en recesión, quiere decir que la primera economía de Europa, desde luego, significa que Europa va a empezar a tener un ciclo contractivo de su economía. Va a decrecer. Va a haber menos inversiones, va a haber menos empleos, menos salarios, y obviamente para los europeos eso es catastrófico. Sí. Para nosotros no lo es tanto, porque esos países son tan ricos que obviamente para nosotros no es grave, digamos, pero para el europeo común ya se vuelve un problema. Bueno, y yendo otra vez a esto del Mercosur y la Unión Europea, Santiago Peña y Javier Milei no ven voluntad política de la Unión Europea para cerrar el famoso acuerdo con el Mercosur. Totalmente, así mismo, tienen razón. No ven, porque la Unión Europea, Bruno, es una entidad, una organización burocrática estatista que está manejada por
personas adherentes a la Agenda 2030, una agenda establecida para mantener y sobre todo promover la agenda climática. Y la agenda climática significa que para ellos todo lo que significa el campo, todo lo que significa la producción agrícola y ganadera, tiene que ralentizarse, disminuirse hasta luego desaparecer. Bueno, pero hoy es un día muy especial. ¿Sí? ¿Vos sabés que hoy es el Día Mundial de las ONGs? No, mira, está bien. Las ONGs están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico en el propio Código Civil. Yo no estoy en desacuerdo con las ONGs. Vos aplaudís el trabajo de las ONGs. Es un trabajo las ONGs eficiente, profesional, honesto. Las ONG que tienen que ver con la educación y con el clima en el Paraguay son deprimentes y realmente tienen que cerrarse. ¿Así? ¿Cerrarse? Claro. Pero ¿cómo si hoy es el Día Mundial de las ONGs? Y justamente en su día les deseo eso, que se cierren. Que se cierren. Pero es que el programa de Juntos por la Educación o el programa climático que ellos quieren imponer en el Paraguay viene a través de las ONG. La Unión Europea les financia a esas ONG y las ONG vienen a poner sus cabezas de playa en nuestro país. Entonces, ¿ellos qué son? Son enemigos del Paraguay. No porque uno quiera tener un sentimiento así chauvinista, nacionalista, sino porque cuando ellos quieren establecer, por ejemplo, en la agenda de la educación, lo que se llama la agenda LGTB, tenemos un problema. El problema es que está en contra de nuestras tradiciones y está en contra de la Constitución. La Constitución del Paraguay dice que la familia está constituida por el hombre y la mujer. No está constituida por el hombre y por el hombre. Y que el hombre junto con otro hombre o una mujer con otra mujer puedan adoptar niños. Eso no está en nuestra Constitución y no está en nuestra cultura. Y ellos quieren introducir esas formas de vida que son contrarias a nuestras tradiciones. Ese es el tema de fondo. Y además está la ideología de género, Bruno. Esto es algo que es absolutamente cierto. La ideología de género es la percepción de una persona por creerse de otro sexo. Entonces, un niño a los 12 años que se autopercibe niña, pues los padres le tienen que dejar que se convierta en niña, porque ese niño va a tener la protección de estas ONGs y de las entidades estatales para supuestamente él tener la protección de sus derechos. Y esto no es un invento, es cuestión de googlear y ver o entrar en las páginas que hoy está ocurriendo en España, en Italia, en Francia. Está sucediendo esto en Europa. Y esa importación de cultura, entre comillas, que ellos nos quieren hacer, no es bueno para el Paraguay. No es bueno porque rompe con nuestra Constitución, en primer lugar, de luego, porque es el pacto que nosotros hicimos. La familia es hombre y mujer, y por sobre todas las cosas porque forma parte de nuestras tradiciones y costumbres. No está bien que un niño pueda educarse y tener principios y valores en un matrimonio entre un hombre y otro hombre, o entre mujer y mujer, porque es una cuestión psicológica probada por la naturaleza misma, donde se necesita la presencia del padre y luego la presencia de una madre, hombre y mujer. Y eso es una cuestión, no es una cuestión de creerse dogmáticos o de ser una persona contrario a los intereses de la gente. El que quiera ser gay, yo no tengo ningún problema. Hay muchas personas que lo son, pero lo que no pueden es imponer su agenda para que especialmente la gente más inocente, que son los niños, vean que el tipo de familia que en el Paraguay es hombre, mujer e hijo, ahora sea otro tipo de familia. Hombre, hombre, hijos. Mujer, mujer, hijo. Eso no está bien. No está bien porque contradice nuestra Constitución y porque contradice la esencia de la naturaleza humana. Aunque estén muy juntos. Pueden estar juntos, no tengo problema. No, porque así se llama la canción. La Close to you. Eso, me gustó ese corte ahí. Cerca de ti. Solamente Bruno Masi lo puede hacer. No. Cerca de ti es un gran tema del maestro Burt Bacharach, que viene a través de Susan Wong.